tardes, mi nombre es Araceli Gajardo, soy estudiante de Kinesiología de tercer año y en este video les voy a explicar qué es la biomecánica. La biomecánica se refiere al estudio de la mecánica aplicada al movimiento y a su vez la mecánica se divide en dinámica, que es el estudio del cuerpo en estado móvil, y la estática, que es el estudio del cuerpo en estado inmóvil. La dinámica se divide a su vez en cinemática, que es la descripción del movimiento, y cinética, que es la causa del movimiento. En la mecánica existen dos fuerzas involucradas, las fuerzas externas llamadas cargas, un ejemplo de estas puede ser la gravedad, y las fuerzas internas que reaccionan a estas cargas, ejemplo, la fuerza muscular. La columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo. Está constituido en la región cervical, en la parte media y posterior del tronco y en la región retroperitoneal. La columna cervical comienza en la base del cráneo. Son 7 vértebras las que componen la columna cervical, además de 8 pares de nervios cervicales. Cada vértebra se denomina C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Son más pequeñas que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza. Ligamentos son bandas elásticas que tienen como función limitar movimientos entre segmentos para así prevenir futuras lesiones. En la columna cervical existe una variada cantidad de ligamentos, ya que como sabemos, esta parte de la columna espinal es muy susceptible a movimientos tanto de flexo-extensión como rotaciones e inclinaciones. El ligamento que podemos encontrar en columna cervical es el ligamento atlantoaxial anterior, que se fija desde el borde del arco hasta el atlas, pasando por la parte frontal del cuerpo del axis, y el movimiento que estaría limitando este ligamento es el movimiento de extensión del cuerpo. El ligamento que se encuentra en columna cervical es el ligamento alar, que es el encargado de fijar la segunda vértebra cervical, también llamada axis o C2, en relación al cráneo. Esto permite que la cabeza tenga el movimiento de rotar en relación al eje del cuello, y esto permite movimientos de rotación bilateral. El ligamento que podemos encontrar en columna cervical es el ligamento nucal, que va desde la protuberancia occipital externa del cráneo y la línea nucal mediana a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, y el movimiento que estaría limitando este ligamento es el movimiento de flexión cervical. El longitudinal anterior va desde la base del cráneo a lo largo de cada parte frontal de cada cuerpo vertebral a lo largo de toda la columna espinal, no solo columna cervical, y tiene como función estabilizar movimientos de extensión. El ligamento atlantoaxial posterior une el borde inferior del arco posterior del atlas pasando a los bordes superiores de las láminas del axis, y el movimiento que estaría limitando este ligamento es el movimiento de flexión cervical. Bueno, mi nombre es Natalia Francesca San Martín Roa, soy estudiante de Kinesiología de tercer año y vamos a hablar sobre la artrokinemática de la columna cervical. Como ya sabemos, vamos a enfatizar tanto en la columna cervical alta y en la columna cervical baja. Vamos a hablar sobre la artrokinemática de los movimientos como flexión, extensión, lateralización y rotación, que vamos a ver más adelante en los siguientes videos. Bueno, vamos a partir hablando sobre la artrokinemática en el movimiento de flexión. Como podemos ver acá en nuestro modelo que está realizando, ¿cierto?, la flexión, queremos saber quién participa en esta flexión. En esta flexión participa la articulación atlanto-occipital, como vamos a ver en el modelo que se va a marcar en forma de color azul, ¿cierto?, que va a estar constituida por los cóndilos del occipital y el atlas, que es la primera vértebra cervical. Pero queremos ver, ¿cierto?, qué es lo que ocurre artrokinemáticamente. Lo que ocurre es que los cóndilos del occipital van a rodar hacia adelante y deslizar hacia atrás al mismo tiempo. Pero si hablamos de grados, esta flexión va a estar constituida por 5 grados. Ahora vamos a seguir con el movimiento de la extensión.
Como podemos ver, ¿cierto? En nuestro modelo de esqueleto que va a está realizando, ¿cierto? La extensión, esta está constituida por la misma articulación atlante-occipital, ¿cierto? Pero queremos ver qué es lo que pasa en la artroquinemática, qué es lo que nos lleva. En la artroquinemática, los cóndilos del occipital van a rodar hacia posterior y deslizar hacia anterior al mismo tiempo y van a tener una estabilidad gracias a las cápsulas articulares. Pero si hablamos netamente de grados, van a tener 10 grados. Pero si hacemos una sumatoria de la flexión y la extensión, sería una sumatoria de 15 grados en total. Sigamos con los siguientes movimientos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la flexión en la columna cervical alta, como podemos ver, ¿cierto? En nuestro modelo de esqueleto. Pero esta columna cervical alta va a estar constituida por la articulación atlantoaxial. Esta articulación se compone de C1 y C2 de la columna cervical, o sea, del atlas y del axis. ¿Pero qué ocurre en la artroquinemática? Aquí se genera un movimiento de pivote en la flexión que le va a brindar un tope, por así decirlo, de la segunda vértebra C2, que tiene una prominencia denominada odontoides. Pero si hablamos principalmente de grados, va a tener un grado de flexión de 5 grados. Sigamos con el siguiente movimiento. Bueno, seguimos con la columna cervical alta, pero esta vez en la extensión, como podemos ver en nuestro señor esqueleto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Literalmente ocurre lo mismo que en la flexión, pero la diferencia son los grados. Vamos a hablar sí que ocurre un movimiento pivote en extensión, al igual que en la anterior, pero los grados varían, ya que los grados se caracterizan por tener una extensión de 10 grados, pero si hablamos de la sumatoria de la columna cervical alta en flexión y en extensión, van a ser una sumatoria total de 15 grados. Vamos a seguir hablando ahora sobre la columna cervical baja. La columna cervical baja, como podemos ver acá, ¿cierto? En nuestro esqueleto va a estar constituida, que van a ser marcadas por C3 a C7. Esa va a ser nuestra columna cervical baja. Pero vamos a ver cómo actúa en la flexión. En la flexión va a estar dada por el movimiento de las articulaciones cigoapofisiales. Y artroquinemáticamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las carillas articulares van a deslizar hacia superior y anterior. Pero si hablamos netamente, ¿cierto?, de los grados, va a tener un grado de flexión de 35 grados, como podemos ver, ¿cierto?, en nuestro esqueleto realizando la flexión de la columna cervical baja. Como ya hablamos sobre la flexión de la columna cervical baja, ahora nos toca nombrar, ¿cierto?, la columna cervical baja, pero en la extensión. Esto ocurre, como ya dije anteriormente, por los movimientos cigoapofisiarios. Pero si hablamos sobre artroquinemática, podemos observar a nuestro modelo anatómico realizando esta extensión. Pero vayamos a la artroquinemática netamente. Lo que ocurre es que las carillas inferiores van a deslizar hacia inferior y posterior. Pero si hablamos de grados, va a tener un total de extensión de la columna cervical baja 70 grados. Pero si sumamos, ¿cierto?, la flexión y la extensión, nos estaría dando 105 grados como un total de esta sumatoria. Bueno, según el movimiento que está realizando nuestro modelo anatómico en la rotación, vamos a tener una rotación de la columna cervical alta que va a estar compuesta por la articulación atlanto-occipital y la participación de los odontoides. Pero si hablamos de la artroquinemática, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que va a ocurrir es que el anillo del atlas va a girar sobre el odontoide y las carillas inferiores del atlas se van a deslizar sobre las carillas inferiores del axis o de este caso de C2. Y si hablamos principalmente de rango o grados de nuestra rotación, van a ser 40 a 45 grados en un total. Vamos a hablar sobre la columna cervical baja en la rotación, como podemos ver acá en nuestro modelo anatómico. Va a estar dado por los movimientos cigoapofisiarios, pero ¿qué es lo que ocurre en la artroquinemática en la rotación? Es lo siguiente. Como podemos ver, van a deslizarse las carillas inferiores hacia posterior e inferior hacia el lado de la rotación, pero hacia anterior y superior el lado opuesto de la rotación. Pero si hablamos de grado, vamos a tener una rotación de la columna cervical baja de 45 grados, con una sumatoria de la columna cervical
alta y baja con un total de 85 a 90 grados. Vamos a ir finalizando con el último video. El último video, según nuestro modelo anatómico, va a estar relacionado con la lateralización. Pero, ¿quién participa en la lateralización? Una de las articulaciones son la atlanto-occipital. Esta articulación atlanto-occipital va a generar principalmente que los cóndilos del occipital rueden sobre las carillas del atlas, como podemos ver, ¿cierto?, en nuestro modelo anatómico. Pero va a tener 5 grados. En esto se basa principalmente la artrokinemática de la lateralización de la columna cervical. Vamos a ir finalizando con la lateralización, como podemos ver, de la articulación cigopoficiaria, que sería de C2 a C7. ¿Qué es lo que ocurre en la artrokinemática? Principalmente las carillas inferiores, al realizar la lateralización, van a deslizar hacia inferior y posterior, el lado de la lateralización, pero el lado opuesto de la lateralización va a deslizar hacia anterior y superior. Pero si hablamos, ¿cierto?, de los grados, va a tener un grado de 35 esta lateralización. Pero si sumamos la lateralización de la articulación atlanto-occipital y la cigopoficiaria, sería una sumatoria de 40 grados. En conclusión, si enfatizamos tanto esta artrokinemática, ¿para qué nos sirve? Es sumamente importante tanto el deslizar o el rodar. ¿Por qué? Porque si nuestra articulación no realiza estos movimientos, deslizar y rodar, lo que va a ocasionar principalmente van a ser lesiones a nivel artrokinemática, daño capsular, daño nervioso, etc. Por eso es sumamente importante saber o reconocer el deslizar o rodar en nuestro rubro o en la kinesiología. Para que ir enfatizando, terminando, estos videos sobre el modelo anatómico fueron hechos principalmente con el modelo o el Atlas de Anatomía Humana, que es una aplicación que sirve para realizar este tipo de videos. Sin más preámbulo, me despido, espero le haya gustado el video.